Bueno, la verdad no sabía con quién arrancar el programa, pero era de perfil de bomberos. No sabía que iba primero. La prontitud del accidente en Belgrano nos llevó en primer término a charlar con Carlos Torres, no menos significativo en cuanto a la letra de molde de noticia. Otra vez el Champaquí, Cerro Los Linderos, personas desorientadas, y siempre un gusto poder dialogar con el jefe a cargo del cuartel de bomberos de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Yacanto, Walter Álvarez. ¿Cómo le va, Walter? ¿Qué dice? Hola Emilio, ¿cómo va? Buenas tardes a la audiencia. Ayer cuando se conoció la información, que estábamos en plena charla con Cristian, dije un par de barbaridades. Che, ¿no es riesgoso para los bomberos con un clima adverso ir en busca de las personas que estaban desorientadas? Si me excedí, pido disculpas y aprovecho este momento de la charla. Yo creo que podría confirmarte que es riesgoso porque somos seres humanos como cualquier otro y el riesgo está latente. Ayer tuve una situación de que demoramos más o menos 20 minutos más de lo normal en el recorrido del camino hasta el Cerro Lindero porque no se veía la trompa de la camioneta en una parte por el banco de niebla que teníamos, y perdés el camino por momento. Y eso te mantiene al límite de tener un accidente en cualquier momento, es así. Una de las tantas que se presentan en cada salida, ¿no? Bueno, y aparte con un clima de estas características que se nota también a nivel Ruta 5, imagínese a 2.000 metros de altura o más. Sí, es más violento el cambio climático. Mucha neblina, por momentos mucho viento con agua, o sea, no da tregua, era viento con agua o neblina, pero neblina muy espesa, y eso genera, ya te digo, perder un poco de tiempo en el avance y priorizando, tratar de llegar lo más rápido, pero lo más seguro posible. ¿A ustedes antes del mediodía le ingresa la alerta al cuartel? Hay en horario del mediodía. Los ponen en conocimiento cercano a las 12 de esta situación donde ingresa un llamado, se corta el llamado, se puede hacer un rastreo de la comunicación vía WhatsApp, vía llamadas común, vía mensaje común, donde empezamos a atar un poco los cabos de toda esta situación, donde terminamos dando con 4 mujeres mayores de edad extraviadas en la zona del Champaquí alrededor. ¿Hasta dónde habían llegado con su coche las mujeres? Ellos habían llegado hasta 3 árboles, hasta el puesto de 3 árboles, porque el camino de 3 árboles hacia arriba está hace aproximadamente cercano a un año que no se toca con una máquina. Está bastante deteriorado para vehículos chicos. Sinceramente no sé cómo hacen algunos visitantes, porque de hecho cuando subíamos encontramos muchos vehículos descendiendo, que eso es lo que cada vez me sorprende de ser local acá. Me sorprende de ver el día de ayer no cambió en todo el día. Tuvo el mismo formato desde la primera hora de la mañana, con neblina espesa, con el pronóstico de lluvia constante, de a rato llovinaba, de a rato llovía, y encontramos aproximadamente unas 35 bicicletas, algunas ascendiendo, otras descendiendo, de un grupo grande que habían ido a hacer cima hasta el Cerro Los Linderos. Y después nos encontramos con no menos de 7 u 8 vehículos en el camino. De hecho, algunos que ascendían, paramos y les comentamos la situación, que eran las condiciones eran muy adversas, que no se iban a encontrar con otro tipo de clima en la zona de la cima, y algunos de ellos acatan, uno le hace la medida preventiva y se retorna, y algunos de ellos hacen caso omiso y siguieron el camino hasta arriba. ¿Qué distancia hay de Linderos a Champaquí para intentar hacer cima? De caminata por el sendero ese natural, que no es un sendero marcado, son 780 metros de caminata. Bien. Bueno, y... Entonces, diga. Ahí
perdón porque, o sea, me explayo un poco en esto, ¿no? Impactaba un poco en una reunión que teníamos con el personal de ambiente de la provincia hace un par de meses atrás, cuando yo decía que naturalmente y sin querer cualquier vecino de cualquier localidad del Valle de Calamuchita vendía mal el Cerro del Champaquí y el acceso al Cerro del Champaquí por acá por Linderos, y lo acabo de hacer. Estamos al aire y diciendo que estamos a 780 metros de caminata de donde dejamos el vehículo hasta el pico máximo de la provincia de Córdoba. Si lo bajamos a nuestra vida cotidiana, son 8 cuadras que las hacemos cotidianamente seguramente para ir a comprar el pan cada mañana, ¿no? Claro. Pero lo que no tenemos en cuenta es que estamos casi 3.000 metros de altura, con una topografía totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a andar cotidianamente, y agregarle a esto las condiciones climáticas adversas, con temperaturas bajo cero, con lluvia, claro, con neblina, nieve. Entonces ahí es donde nos olvidamos de aclarar esto, y es la situación que se puede ver en una imagen que subíamos ayer del rescate, que las personas rescatadas estaban de biker, con calzado, zapatillas normales, que los abrigos que se le ven puestas a ellas son los abrigos que llevamos nosotros, que les compartimos. Las personas todas de sexo femenino. Así es, todas mayores de edad y todas son de la localidad de Villa Isidoro, cercano a Vicuña Maquena. ¿Ustedes cuántos integrantes eran del equipo de rescate? La dotación que acudió, una dotación de 4 bomberos. Dejamos una dotación alternativa acá en nuestro cuartel, una dotación de TAC en amarilla de acá de la localidad, y se activó el protocolo a nivel regional con toda la regional 7 en amarilla por si había requerimiento de asistencia por alguna situación puntual. Permítame una consulta íntima. Cuando van llegando al punto donde van a encontrar a las personas, alguien dice, yo hablo, porque les tienen que decir algo a esa persona, digo, el más mesurado, el más equilibrado, el más preparado, o nadie dice nada. ¿Cómo es ese momento? En realidad tenés varias situaciones, te lo cuento por experiencia propia, sí, y que esto a veces hasta te lleva a que vos haces un desgaste importante, porque a veces es rápida la búsqueda y a veces lleva mucho tiempo, a veces nos han llevado muchísimas horas, y a veces nos encontramos cuando llegás al lugar y lo primero que te dicen es que no están perdidos. Ajá. O están peleados entre ellos, entonces vos tenés que llegar para apaciguar esa situación, o llegás y no te dirigen la palabra y consideran que es la obligación, vos estás obligado a hacer esa extracción, o como también te surge la persona que llega y está llorando, quebrada totalmente, agradeciendo de verte. Tenés diferentes situaciones, somos seres humanos, nos equivocamos como cualquier otra persona, entendemos, pero también a veces nos duele mucho que la mayoría que bajan del cerro, que por momentos sos el mejor o sos su Dios, y cuando llegan abajo ni siquiera te dicen gracias y se retiran para evitar si algún periodista las entreviste, o para evitar no sé, a veces ni siquiera te quieren dar los datos, que son planillas, nosotros cargamos planilla de informe nada más. Son oficiales, son datos que ustedes tienen que brindar oficialmente, claro. Y evitan eso, ¿no? Todo de hacer el descenso hasta Yacanto juntos y de repente que el vehículo se te desaparece y no tenés más comunicación con él. Es muy amplio la situación esta, y las situaciones, cada situación es una situación puntual. Tanto en el ascenso como el descenso el clima estuvo adverso, de la manera que usted lo narró. Tal cual. Creo que lo que más tardamos fue para poder llegar hasta Lindero y después para poder retornar a Yacanto. La extracción de las personas, habíamos logrado conseguir un punto de GPS que nos habían pasado con sus celulares,
Entonces fue bastante rápido porque se hace un trabajo en conjunto, que ya lo hemos contado, con la mesa de operaciones dentro de nuestro cuartel, con una tecnología bastante avanzada que tenemos con los equipos, y eso hace que trabajemos constantemente en línea. Y si la gente respeta las pautas que le planteamos de principio, que lo primordial es que no se muevan del lugar, que se queden ahí, que no sigan caminando, como fue lo que sucedió en el día de ayer, las extracciones son rápidas. Claro, colaboró. En ese momento es una amplia colaboración para ustedes. Que la persona tal cual. Claro. Sí, a ver, ¿cuál es la realidad? De 3 árboles donde ellos dejaron el auto hasta la punta del Cerro Lindero, que es donde está el último acceso en vehículo, que es donde dejamos nuestro móvil, tenés una distancia de aproximadamente 13 kilómetros. De donde ellos dejaron su vehículo hasta el filo del Cerro del Lindero, lo hicieron a esos 13 kilómetros, todo caminando por el camino ancho, ¿sí? Y después de que llegaron al Lindero, hicieron la caminata por el sendero, ya te digo, marcado naturalmente por toda la gente que visita el cerro, y ahí fue donde se perdieron. ¿A qué quiero llegar con esto? Que al llegar al móvil nuestros bomberos tuvieron que volver en la caja de la camioneta, claro, para poder traer a las personas rescatadas. Yo le hablaba de los riesgos de distintos. Usted podrá narrar 100 aventuras y le queremos poner un título llamativo, ¿vio? Vendedor, ganchero, una aventura. Pero bueno. Sí, muchos lo terminan después diciendo que es una anécdota. Claro. Así lo catalogan. La jornada anterior usted te había brindado un reporte informativo acerca también de una situación que pudo terminar un tanto más complicada por un grupo que había decidido separarse. Ya estamos hablando del Champaquí concretamente. Fue en la jornada de sábado, ¿puede ser? Claro, el día sábado, en el transcurso de la noche, caída ya la tarde, principios horas de la noche, nos informaban de esta situación. Te narro un poquito. Era un grupo de 15 personas que habían subido por Villa Alpina. Fueron a los albergues, llevaron unas donaciones a la escuela del Champaquí, donde decidieron 14 de este grupo realizar la caminata hasta la cima del Champaquí en el momento digamos, el horario de la tarde del día sábado. Y bueno, ya ahí estamos tirando un punto adverso en el horario de la tarde, o sea, ya limitamos el día, lo limitamos al 50%, teniendo en cuenta que tiene una dificultad importante para poder hacer el ascenso. O sea, tienen que estar muy bien preparados y contar con un par de pautas importantes para poder hacer el ascenso desde los albergues hasta el Cerro Champaquí. Estas personas en el grupo en total habían recorrido aproximadamente 3 kilómetros, un poco antes de llegar a la cueva de los 40. Dos de las chicas, alumnas dicen ellos, porque era un profesor con alumnas, empezaron a retrasar al grupo, a tener dificultad para caminar. Entonces el profesor decide quedarse con estas 2 alumnas para retornar tranquilo hasta el albergue, y queda el resto del grupo haciendo el ascenso hasta el Champaquí en el transcurso de la tarde. El grupo sube, hace cima del Champaquí y retorna a los albergues. Cuando llegan a los albergues, ya caída la tarde, en principio hora de la noche, se dan que el profesor con las 2 alumnas no habían retornado. Una situación bastante compleja, porque el profesor hace muchísimos años que sube el Champaquí, que hace este recorrido, y también teniendo en cuenta que los chicos estos habían hecho el recorrido de vuelta por el lugar donde se calculaba que ellos tenían que haber retornado. Activamos el protocolo en conjunto con el personal de la regional, donde se pone en conocimiento personal del DUAR y el personal de TAC. Se organiza dotaciones de inmediato, teniendo en cuenta que era uno de los picos máximos de la tormenta eléctrica que estábamos teniendo en nuestra zona. Donde, quien informaba de la zona de los albergues, informaba de esta situación, que era el clima muy adverso, que era lo que más le preocupaba, porque el punto que resaltaba la mujer
era que estaban todos desabrigados, no tenían abrigo necesario para poder pasar la noche. Ella sabía y contaba con la experiencia de este profesor que estaba preparado si tenía que pasar la noche acá, porque sabía que si se tenía que resguardar lo iba a hacer, pero no contaba con el abrigo necesario para pasar esa noche. En el momento, le planteamos un par de pautas en trabajo en conjunto con el personal de los albergues, donde, se empezaron a movilizar y a la media hora, 45 minutos, lo logran ubicar, primero teniendo contacto visual a la distancia con esta persona, con estas tres personas, y a posterior el encuentro directo, donde, terminan acompañándolo y un final feliz, digamos. Bien. Bueno, Walter, le absorbí mucho tiempo, pero era necesario el informe preciso, certero, y agradecerle que siempre está dispuesto a contar en primera persona, porque usted es arte y parte de todo lo que está narrando a la hora de los rescates. En un lugar, en el otro lo encontramos, ahí está. Sí, es un trabajo en conjunto, acá es un trabajo que lo realiza no tan solo la institución nuestra, sino que también siempre el personal regional, personal del DUAR, personal de TAC, los chicos de la agrupación Serrana también, que siempre nos están acompañando y colaborándonos. Yo siempre soy el de mantener la postura que el Champaquí es un lugar donde no es tan solo de la jurisdicción nuestra, nos toca cubrirlo en primera instancia por cercanía, pero es algo donde, dejándolo abierto esto a formato de opiniones, es algo que tenemos que trabajar en todo, ya sean autoridades privadas, autoridades públicas, diferentes instituciones y darle un formato, porque cada día es la novedad. Ya lo hemos hablado 50.000 veces como vos. Tomo la carátula de todos los fines de semana con uno o dos. El fin de semana anterior tuvimos 3 situaciones en el mismo día. Y sinceramente... Y una del otro lado el Champaquí. ¿Se acuerda que me pasó un contacto telefónico? Exactamente. Pero es algo que creo que requiere de trabajo y ojalá que se logre, porque es necesario, es muy necesario. La seguimos, Walter. Muchas gracias. Emilio, que tenga buenas tardes. Un placer. Hasta luego. Walter Álvarez, jefe del cuartel de bomberos Asociación de Yacanto, bomberos de Yacanto. Qué nota, ¿no? Qué entrevista, cuánta declaración, mucho contenido. Una tarde, hasta las 20 estamos.